Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un interactivo muy especial. Tiene ganas de verte esta persona, qué va a pasar entre vosotros y muchas más cositas que vamos a mirar. Bueno, mis corazones, pues ya sabes cómo funciona este tipo de interactivos, pero te lo explico de todas maneras. Vamos a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Así que comenzamos con este interactivo. Si tiene ganas de verte esta persona, qué bloqueos tiene, qué va a pasar entre vosotros dos. Vamos a ver. Tiene ganas de verte. Opción número 1. Opción número 2. Concéntrate bien en la pregunta, concéntrate bien en la persona. Y sobre todo, como siempre te digo, elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Tiene ganas de verte esta persona? Pues mira, esta persona tiene muchas cosas que le retienen. ¿Tiene ganas de verte? Te diría que por un lado sí, pero ahora mismo está envuelto o envuelta en alguna situación que no le deja avanzar. Se encuentra entre dos caminos y tiene muchas amenazas para poder dar ese paso y verte. O sea, hay muchas amenazas alrededor. No es que no quiera, sí quiere, no puede. Esa es la diferencia aquí. ¿Qué pasa? Que tiene que pasar un determinado tiempo para que esta persona comience a sentir ese desasosiego. Todavía es pronto. O sea, tiene ganas, pero todavía no tiene no siente esa falta. Cuando pase este tiempo y esta persona comience a sentir esa falta de ti, es cuando realmente va a dar pasos. Los primeros pasos que dará esta persona serán llamadas de atención. Pero llamadas de atención, para mi punto de vista, digamos, infantiles. Bajo mi punto de vista. ¿Por qué son infantiles o son inmaduras? Porque no va directo o no va directa a llamarte o a preguntar por ti. No, lo hace indirectamente y de manera inmadura. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos. Ahora mismo tú puedes dar por terminado esto. Ahora mismo, a día de hoy, tú o esa persona puede dar por terminado esto, o creéis que está terminado, pero a mí me dicen que no está terminado esto, ¿eh? No está terminado, todavía tiene ilusión, todavía, fíjate, hay un cambio rotundo en toda esta historia. Algo va a suceder que dará todo un giro inesperado, y no tendrá tan claro la claridad que en su momento puso en sus palabras, porque fueron palabras muy contundentes y muy claras, pero llega el momento de ya no tener tan claras esas palabras que dijo. Entonces aquí hay una continuidad entre vosotros dos, sí, pero vamos a ver cómo sería esa continuidad, si sería como una relación seria, bien, o sería como más de lo mismo. Esto es muy importante también. ¿Cómo sería esa continuidad entre vosotros dos? En un principio como amigos, así lo dicen las cartas, pero con sentimientos fuertes, ¿eh? Con sentimientos fuertes. A finales de año esta persona va a tener una situación familiar muy delicada en la cual va a acercarse a ti o necesitará de ti, de tu apoyo o algo por el estilo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando esta persona se acerca a ti? ¿Qué pasa en un principio? Pues que te dice, tengo sentimientos, pero quiero mantener esta relación de esta manera.
Hay personas que no se pueden enterar de esta relación, o sea que te va a dejar la puerta entreabierta, no te la abre entera. En un futuro te abriría esa puerta entera completamente. Vamos a verlo. En el momento que corte con algo en su vida, sí. En el momento que corte con algo en su vida, necesita arreglar algo en su vida. Es muy importante arreglar algo en su vida. No te puedo decir que sea totalmente una relación. Es algo que tiene que ver con lo económico también, ¿eh? Que esto quizás que a esta persona le provoque le provoque muchas incertidumbres, muchos problemas. Entonces, esto es un bloqueo entre vosotros dos también. Que puede ser que esa situación económica tenga que ver con una persona del pasado, ¿eh? Vamos a ver qué más situaciones marcan aquí entre vosotros dos. Es alguien que ha estado muy manipulado, muy manipulada, o siempre está como al pendiente de otras personas, así lo dicen las cartas. Y esto no solo le ha provocado lo que es un estancamiento a la hora de avanzar contigo, sino con otras personas también. O sea que esto es una historia que se repite realmente. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que la ilusión o el sentimiento que le has provocado tú es totalmente diferente a lo que le ha provocado las personas del pasado. Entonces, por ti sí lucharía, dicen. O sea, llegará la situación a un límite que sí lucharía, pero porque ya esta persona toca fondo. Ya llega un momento que dice, si yo no lucho por esta persona, la próxima persona que venga a lo mejor no me aporta lo que yo quiero que me aporte para luchar. O sea, es como esto o nada ya. ¿Bien? Entonces, este es el sentimiento que tendrá más adelante. Vosotros tendréis que tener paciencia en el aspecto de que esta relación se desarrolle, también te lo digo. O sea, que no es una relación que se va a desarrollar de manera fácil. No se desarrolla de manera fácil. Es una relación que va de forma lenta, con muchos inconvenientes, si te lo digo, con las comunicaciones a veces muy raras, pero también tengo que decir con sentimientos. Es una persona que le cuesta a la hora de mostrar ese tipo de sentimientos, pero los tiene. Ese es el tema, que los tiene. Incluso, mira, esta persona te puede decir un día sí, mañana no, pero luego hace cosas que demuestra ese gran sentimiento que tiene. Vamos a ver qué más. Vamos a indagar por aquí qué más situaciones hay o se pueden dar, bien, en esta historia. Las situaciones que se pueden dar más en esta historia son el que tenga que cortar con algo en su vida esta persona, que hemos visto ya antes que sí, que va a cortar. El que se plantee o se replantee muy bien su vida y que por muchas vueltas que dé esta persona dicen que la tranquilidad la encuentra en ti, y esa es una conclusión que él o ella tiene que llegar. Conclusión que a día de hoy todavía no ha llegado. ¿Que va a llegar a esa conclusión de cara a futuro? Sí. ¿Que se deja guiar por otras personas? También. ¿Que recuerda mucho lo que vivió contigo, la tranquilidad que tuvo, sí, lo recuerda muchísimo y le aporta paz? ¿Anhela lo que vosotros vivisteis? Sí, lo anhela. Y de hecho dicen que el día que esta persona se abra a ti, marca mucho un número 7 aquí, yo no sé por qué tiene que ver el número 7 en esta historia. El día que esta persona se abra a ti, te hará saber muchas cosas que en su momento no pudo expresar y demostrar. E incluso tú llegarás a la conclusión de muchas actitudes que tuvo esta persona en su momento. O sea, encajarás todas las piezas que tienes ahora mismo desordenadas en esta historia, porque hay bastantes piezas desordenadas del por qué actuó de esta manera o el por qué actuó de la otra. Incluso llegaste a equivocarte pensando de que no había sentimientos o había otro tipo de cosas, y con
conversación, cuando esta persona sabrá de ti y tenga contigo, es que te encajará todo. Y dirás, pues esto fue por esto. Y lo tendrás más claro. Bien, o sea que aquí se avecina una segunda parte en la cual va lenta, pero sí vais a tener lo que es una relación, simplemente hay que tener paciencia. Vamos a seguir con la opción número 2. ¿Se acuerda de ti esta persona? ¿Tiene ganas de verte? ¿Qué va a suceder en esta historia? Pues vamos a ver. ¿Tiene ganas de verte esta persona? Piensa mucho, demasiado, piensa mucho, es una persona que piensa bastante, pero tiene pensamientos confusos a veces, confusos o muy... Intenta siempre que sus pensamientos sean siempre de mente, ¿no? Intenta no llevarse de lo que es del corazón, ¿vale? Eso es lo que quiere, no llevarse del corazón. Mira, esta persona ahora mismo o está a punto de estar en distancia. Va a hacer un viaje o algo por el estilo. O está fuera o va a hacer un viaje. En ese viaje yo tengo que decir que él o ella tiene encuentros con una persona en concreto. Yo no sé si es su pareja oficial o con alguien que pertenece a su pasado. ¿Que esta persona tiene ganas de verte? Te digo que sí. Te digo que sí. Pero también hay este obstáculo. O sea, ahora mismo te podría decir, sí tiene ganas de verte, pero está centrada en esta otra situación, ese viaje, en la familia, en otra historia. Vamos a ver de cara a futuro. Vamos a ver con estas. ¿Tiene ganas de verte esta persona? Sí. Estancamiento. Y está, fíjate, dicen, está ahora centrado o centrada en otra historia, pero ahora mismo se siente que no puede tomar decisiones. ¿Sabes qué pasa aquí? Que esta persona yo creo que no toma decisiones porque no quiere hacerle daño a nadie, ¿eh? Esta es la situación que estoy viendo aquí. Entonces, está dejando pasar el tiempo a ver qué pasa, a ver qué sucede. Como dejando pasar ese tiempo de decir, a ver qué sucede con todo esto. Porque no quiere hacer daño también a alguien, dice. Entonces, por eso quizás no haya tomado decisiones en su momento. Vamos a ver qué más. No se ha acabado la historia entre vosotros dos, ¿eh? Yo no te puedo decir que se haya acabado la historia ahora mismo. Yo lo que sí te puedo decir que en esta historia posiblemente la decisión esté en tu mano. Porque llegará un momento en tu futuro el cual tú tengas que decidir. Porque habrá una persona en tu vida que te despertará sentimientos que hacía tiempo no experimentabas. Y es una persona que tú podrías iniciar una relación oculta perfectamente. O sea que a lo mejor ambas partes estaríais, en cierto modo, en la misma situación. O sea que es una historia que el final de esta historia lo decides tú realmente. Pero esto pasará de cara a futuro. ¿Cuál será la fuerza que te hará a ti tomar ese tipo de decisiones? Pues será una tercera persona en tu vida. Y sale clarísimo, ¿eh? Hay mucha atracción sexual, aquí, Hay mucha atracción sexual en esta historia, por lo que yo veo. Pero ves, dicen, su falta de valor a la hora de tomar esas decisiones y esperando el momento, se le pasará el momento.
tanto dará tiempo a encontrar o a esperar el momento adecuado que se le pasará el tiempo porque a ti se te cruzará otra persona en el camino, así lo dicen las cartas. O sea, que yo te diría, hombre, en este caso, que sí, que esto no se ha terminado, pero yo no te puedo decir, sí, no, de todas maneras te lo voy a confirmar, no te puedo decir que yo os vea a vosotros como en una relación, como te digo, totalmente formal, ¿no? Vamos a ver qué más. Una relación formal de cara a futuro entre vosotros. Mira que incluso podéis tener hasta momentos de pasar días juntos, semiconvivencia y demás. Pero no me sale una relación a largo plazo. Claro que esta semiconvivencia que yo veo, también te digo que es de paso 3 días contigo y luego me voy a mi casa, ¿vale? Que es algo así. Pero no es no veo de cara a futuro lo que es esa relación de matrimonio y demás. Más porque es que dicen, las nuevas ilusiones que entrarán en tu vida te darán esa seguridad que tú has estado necesitando en todo momento, o esa tranquilidad. Entonces te pillará en un momento de tu vida que lo más seguro, que estés ya un poquito quemado o quemada de esperar el momento y decidas el conocer a la otra persona. Vamos a ver qué más. Es alguien que necesita tener su vida bastante controlada, bastante estable, ¿bien? Y el tema de sentirse entre la espada y la pared y el tema de sentirse presionado presionada en algunas cuestiones de su vida, eso le aleja, pero le aleja de ti o le aleja de cualquier persona, ¿no? Quiere vivir la vida o los momentos de su vida despacio y todo a su momento, o así te lo dice él o ella. Pero claro, el todo a su momento a veces es alargar demasiado el tiempo, y es lo que yo estoy viendo aquí, el alargar demasiado el tiempo. Entonces aquí hay una situación en la que dice, vamos a ver lo que el destino quiere para nosotros, pero tú decidirás fluir más adelante, que es lo que dicen aquí. Tu toma de decisión será fluir, no esperar más. Pero esto no será ni ahora, ni mañana, ni... Vamos a ver una cosa. ¿Cuándo te aparecería a ti esa persona a la cual a ti te llevaría a tomar esas decisiones? Vamos a ver fechas. Todavía falta un poquito de tiempo, de 3 a 6 meses, y te diría más 6 meses, de que llegara esa persona a tu vida. Aunque muchos de vosotros estará ya, y si está ya esta persona en vuestra vida y estáis en plena ilusión, te digo también que tienes que esperar 6 meses para la toma de decisión, ¿vale? Entonces, una vez que llegue esta persona, si yo estoy en lo cierto y llega en 6 meses, tienes que contar 6 meses más para tú tomar tu decisión. Porque yo lo que en un principio veo es que se lleve esta historia nueva de manera oculta, ¿no? Porque de una forma o de otra tu pasado está ahí también. Entonces no vas a sacar esto a la luz de la noche a la mañana. Ahí ya es cuando tú comenzarás a dudar de los sentimientos, si de verdad tienes sentimientos tan fuertes hacia esta persona que a día de hoy está como para esperar, o si ya se han quemado un poquito los sentimientos, porque es cierto que este tipo de cosas, en este tipo de relaciones, la manera de sentir cambia, y cambia mucho, Entonces, por eso te digo que ahí ya, cuando llegue el momento, pues tú tendrás que tomar ese tipo de decisión, pero solo cuando llegue el momento, Ahora mismo, por el momento, espera un reencuentro con esta persona, así lo dice. Espera una segunda etapa con esta persona, pero también espera el replanteamiento tuyo,
el replantearte tu vida. Porque el hecho de que esta persona pase 3 días contigo, vas a pensar, es que para mí ya no es suficiente. El que tú con 3 días lo arregles todo. Y aquí no ha pasado nada y luego vuelta otra vez. Entonces, eso ya llegará un momento, creo que ya llega el momento en que no es suficiente para ti. Un sufrimiento en esta historia, yo no lo veo. Y mucho menos por tu parte. Pero porque tú ya comienzas a vivir la relación de manera diferente, no es el mismo sentimiento. Ya me contaréis, mis corazones, qué más que deciros, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.